Listo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla sobre comunicación y teletrabajo. Les cuento que desde hace varios años soy teletrabajadora y además soy comunicadora y he tenido la oportunidad de mirar algunos aspectos que pueden contribuir a que el teletrabajo funcione desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, pues acá les tengo una presentación en la que vamos a revisar algunos aspectos que pueden ser de utilidad. Bueno, mi nombre es Gerlain Segura, soy comunicadora digital y desde hace varios años investigo el teletrabajo. Yo quiero empezar por un contexto. ¿Qué pasa en la vida de un teletrabajador? La vida del teletrabajador cambia muchísimo en algunos aspectos, pero con unos simples ajustes es fácil de asumir esta modalidad laboral. Entonces, ¿qué pasa? Yo como teletrabajador tengo que tener una identidad frente a esa gente que es mi entorno. Y eso tiene que ver con mi familia, con mis parientes, pero también con mis vecinos, el portero, la gente que está alrededor mío. ¿Por qué? Porque se tiene una percepción y un paradigma de que trabajar es salir todos los días a una hora muy temprano, muy acicalado, para dirigirse a un lugar de trabajo. Y que si se está en la casa, pues la casa es un lugar para estar en actividades domésticas y por tanto no se cree que se está teletrabajando. Entonces el teletrabajador tiene que tener una identidad propia, tiene que autorreconocerse como teletrabajador y también tiene que proyectar esto a su entorno, que debe respetar los momentos de teletrabajo, que si está teletrabajando no necesariamente está disponible para otras actividades. Este punto pues obviamente hace parte de otro tema, pero es necesario cuando yo estoy hablando de comunicación, porque bien sabemos que el cuerpo comunica. Entonces, y mi comportamiento comunica. Entonces, si yo mismo no estoy convencido que soy un teletrabajador, es difícil que proyecte esa imagen frente a los demás y por lo tanto voy a generar algunas interferencias. También se modifican muchísimo los horarios, como ya les dije, el entorno también modifica, la cotidianidad es distinta y yo tengo que ser autoeficaz para poder sobrellevar eso. Y autoeficaz es cumplir con el saber hacer en todo su sentido. Empecemos por el concepto, ¿qué es la comunicación? Es el proceso por el cual las personas crean y envían señales que son recibidas, interpretadas y respondidas por otras personas. Ese pues es un concepto de uno de los autores, pero quiero que miremos este esquema en el que se habla de qué es la comunicación, cómo funciona. Un emisor envía un mensaje y hay una persona que de acuerdo con sus concepciones, formación, entorno y creencias lo recibe. Ese mensaje llega a través de un canal, que puede ser a través de la palabra verbal, a través de un dispositivo de comunicación, a través de un medio de comunicación. Está ese receptor que recibe esa información a través de los sentidos y la codifica de acuerdo con lo que les digo, con lo que es como persona, con lo que sabe hacer, con el entorno en el que se encuentra. Ese contexto, ese ambiente es muy importante porque puede favorecer o desfavorecer el mensaje y puede haber distorsiones. En el teletrabajo pasa con mucha frecuencia que es difícil que el otro que no me conoce, que no me ve, que no está viendo mi forma de gesticular, no está viendo mi kinesis, probablemente pueda tener dificultades para leer ese mensaje que yo quise transmitir. Por eso en la comunicación virtual, en la comunicación a través del teletrabajo, es muy importante que el mensaje sea bien construido, que se tenga muy en cuenta el contexto receptor, que se trate de hacer algo que se llama localización, y es aquí en Medellín, donde estoy yo, se dice de una manera un asunto, pero allá en Bogotá o en otra ciudad del país y mucho más en el exterior, hay otros términos y otras formas de expresar esa situación. Entonces, toca recurrir un poco a la interculturalidad, hay que recurrir a estrategias de localización para evitar interferencias.
Una comunicación efectiva se da cuando el mensaje que se envía es igual a lo que se interpreta, lo que se le estaba diciendo. Si yo me tomo el trabajo de construir un mensaje de tal forma que esté localizado, que tenga en cuenta la forma de ser de la otra persona, la cultura que tiene, el lugar donde vive, hasta su historia personal si es posible, y esa otra persona logra recibir el mensaje tal y como yo lo quise transmitir, entonces en ese momento yo puedo decir que la comunicación es efectiva, porque se está interpretando bien el mensaje que yo quise brindar a través del canal que haya utilizado. Por eso yo me debo formar como emisor, pero también como receptor, y eso es una responsabilidad de ambos, tanto del emisor como del receptor, y es importante siempre tratar de identificar cómo puede recibir esa persona ese mensaje que yo estoy enviando. Y como les digo, tiene que ver mucho con el contexto de cada persona. En las organizaciones se presentan a veces muchas dificultades para que haya comunicación efectiva a través de la red, porque hay a veces reticencias frente a la tecnología. Muchas veces uno encuentra personas que son muy amables de presencialidad, y en la virtualidad contestan con frases telegráficas, o no contestan, o contestan un ok simplemente, o mandan un adjunto sin ningún texto que remita el documento que está remitiendo. Entonces es importante como tener buenos modales en la red, porque en la presencialidad los tenemos y hay que conservarlos también en la virtualidad. Las habilidades para ser buenos emisores es utilizar palabras completas y claras en lugar de palabras vacías y ambiguas. Esto se está dando muchísimo en los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles están generando una comunicación muy compleja, porque como se escribe con los 2 dedos pulgares, es muy agotador, entonces se procura escribir lo más corto posible, entonces no se escriben palabras completas. Aparte de eso, se utilizan ortográficamente palabras que no están bien escritas, y también pueden haber momentos en los que se utilizan las palabras que no sean las más precisas al momento de escribir. Entonces, esa cultura del dispositivo móvil ha traído bastantes dificultades en la comunicación virtual, y cuando se está teletrabajando hay que procurar que esas interferencias no se den, porque les aseguro que conozco casos de empresas que tienen pilotos de teletrabajo, donde ha habido funcionarios que han tenido que devolverse de la metodología de teletrabajo, de la modalidad de teletrabajo, a la presencialidad, precisamente por esos errores de comunicación. O sea, cuando se revisa el caso, no es porque el trabajador no sea capaz de estar remotamente, o porque el jefe no sea capaz de tener a una persona a la que no ve bajo su mando, a su cargo, sino porque no tuvieron una buena comunicación. Y obviamente para comunicar tengo que ser coherente entre lo que pienso y lo que hago y lo que digo. O sea, siempre mantener como una línea. Si yo estoy planteando algo, debo mantenerme en ese sentido. Es algo pues como de sentido común. Y en la virtualidad hay que mantenerlo también. Bueno, al momento de yo comunicar, esos tips nos pueden ayudar. Primero, tengo que tener una muy buena educación, lo que se está llamando en esa era de la virtualidad netiquette, que es la etiqueta en la red. Entonces es cómo escribo, si escribo un mensaje con mayúsculas, si escribo mensajes telegráficos, si no saludo, si no me despido, si no contesto los mensajes. No contestar los mensajes es una de las faltas a la comunicación virtual más grandes que hay en el teletrabajo y en general en la comunicación digital, porque yo no puedo adivinar si el otro efectivamente lo recibió y si efectivamente va a proceder correspondiente pues con lo que se le solicitó o se le indicó. Entonces siempre hay que contestar. No digo que tengan que escribir mensajes, pues unas epístolas en las que tengan que reiterar sobre un tema en especial, pero sí ser claros, mensajes de 2 frases, con un saludo, con una despedida, con una palabra cordial, siempre van a ayudar.
y yo creo que todos lo vivimos cuando recibimos un mensaje en el que nos dicen casi que notifíquese y cúmplase, y no es así. O sea, la idea es mantener esa amabilidad que se mantiene en la presencialidad, mantenerla en la virtualidad, y yo creo que un poco más. La claridad del mensaje, eso va articulado a lo que les decía, porque está bien que yo quiera mantener una buena educación en la virtualidad, pero también hay veces se vuelve muy agotador cuando llega un correo que es un mensaje extenso, poco directo, que uno finalmente no sabe cuál es el objetivo de la comunicación, uno no sabe qué es lo que están pidiendo, o hay 3 párrafos de introducción y en la última frase o en la mitad del cuerpo del mensaje apenas se logra descifrar qué es lo que la persona pretende con ese mensaje. Entonces también hay que tener mucha claridad y escribir párrafos cortos, directos, concisos, pero manteniendo la educación. Criterio, qué comunico y qué no. Al teletrabajador le pasa con mucha frecuencia que como no siente que está ahí, no se van a... cuando les hablo de identidad, les digo que una de las principales angustias que se perciben los teletrabajadores es que tienen miedo de ser invisibles, tienen miedo de que los compañeros los borren de su contexto, de que su jefe crea que no existe. Entonces, el teletrabajo no solamente es responsabilidad de mantener la comunicación del teletrabajador, sino de su líder, su jefe, pero también de sus compañeros. Por eso hay que tener una sensibilización entre ese trabajador que se va a la casa o a un lugar remoto de trabajo, entre esos compañeros que van a tener que interactuar con una persona que no ven, y con ese jefe que tiene que mantener una subordinación, encargar unas actividades, pero no está viendo a esa persona. Hay que tener una dinámica para que sea más fácil la comunicación. Entonces, tanto los compañeros como el jefe y como el mismo teletrabajador deben tener un criterio claro de qué comunico y qué no. Porque hay veces que por el miedo de ser invisible, entonces se cuenta todo. Ya me conecté, aquí estoy, ya mandé el archivo, y aquí vuelvo y mando el archivo. O sea, pero eso no hace más que reflejar esa angustia que se tiene por ser borrado del entorno. Entonces es importante también que sea oportuna. Pasa con mucha frecuencia que entonces los supuestos, es que yo me imaginé que usted sabía, es que como yo le había dicho, yo me imaginé que todos sabían que esto era así. No, es un arte. Aquí tenemos que hacer como un arte en la comunicación, ser educados, ser concisos y claros, comunicar con criterio, pero también a tiempo. Si yo no informo a tiempo que ya el documento que están esperando para la junta está con todos mis aportes en la nube o en el archivo compartido que estamos trabajando, puede que otra persona no sepa que eso está ahí, y porque además del trabajo que tiene conmigo, tiene otras relaciones laborales y otras actividades que cumplir. Entonces, si yo supongo que los demás tienen que saber, no estoy siendo oportuno. Entonces, con criterio y con oportunidad para que el trabajo no tenga obstáculos y sea efectivo. Aquí la comunicación es clave para mí. Yo sé que tiene que ver con que soy comunicadora, pero además de ser comunicadora, soy teletrabajadora, y cuando he estado en algunas situaciones como estas, me doy cuenta dónde está la interferencia. Hay muchas formas de comunicar. Yo pienso que es bueno establecer cuál es la ideal para comunicarse. Entonces, por ejemplo, con el equipo de trabajo, hay unos que tienen unas plataformas corporativas, creo que les llaman CMR. En esas plataformas todo se pone todo, entonces en cualquier momento de manera asincrónica un funcionario puede entrar y ver cómo va un proceso, el jefe puede mirar y ver cuál es la evolución, el encargado del sistema sabe en qué van, el que se encarga del diseñador gráfico sabe en qué va esa propuesta. Entonces, en esas plataformas corporativas que tienen tantas aplicaciones que muchas veces son subutilizadas, pues pueden encontrar una muy buena forma de comunicación. ¿Qué es la sugerencia? Que escojan una, porque entonces hay veces dicen, pero si yo te lo dije por Skype, yo te lo dije por WhatsApp, yo te mandé un correo. Entonces,
No, que haya un criterio unificado, si va a ser el teléfono convencional, si va a ser el dispositivo móvil, el chat, el correo electrónico, pero que tengan una convención donde se diga, por aquí todos vamos a estar enterados de qué pasa con este proceso. Entonces hay muchas, estas son algunas, esas que les cito aquí son solamente algunas. Pero también hay otras, todavía el fax funciona, el teléfono convencional, yo digo, sí, los otros teléfonos son maravillosos, pero el teléfono convencional también funciona. Entonces es importante como definir cuál de todas esas plataformas de comunicación vamos a usar para mantenernos comunicados, tanto con el jefe como con el equipo, con los compañeros. Muchas veces yo dije, pero yo ya le dije al jefe, es que el jefe sabe, pero es que el jefe tiene que coordinar 1000 cosas y probablemente no tuvo tiempo de bajar esa información al resto del equipo. Entonces, por eso es bueno que en esos documentos compartidos, que hay, como les digo, plataformas corporativas, pero también está Google Drive, también está Dropbox, y hay una cantidad de herramientas en la nube que me permiten acceder a esos documentos y comunicarme de manera remota. Espacios de comunicación, esos serían como espacios de comunicación que tenemos para interactuar con nuestros compañeros. Una de las desventajas que citan con mucha frecuencia del teletrabajo es el aislamiento. Se dice que el teletrabajo aísla a las personas, pero es que el teletrabajo es solamente una modalidad. Es como decir que el trabajo convencional va a aislar a una persona. Una persona se aísla porque es su decisión o porque no se dio cuenta que se estaba aislando. Eso sucede en muchas circunstancias. Hay trabajadores que se conectan a unos audífonos, se sientan en el restaurante de la empresa y no le hablan a nadie. Es culpa del trabajo, es culpa de los compañeros, es culpa de su entorno. Puede que tenga un mal ambiente laboral, puede que tenga una predisposición a eso, que sea excesivamente tímido, en fin, hay una cantidad de cosas. Con el teletrabajo esto se puede aumentar. Por eso, el líder de comunicación, el líder de ese teletrabajador, ese jefe, tiene que propiciar espacios de comunicación entre el teletrabajador y el equipo. Y los compañeros, como ya están sensibilizados frente al teletrabajo, deben mantener a esa persona en su entorno de comunicación. Entonces, a veces pasa que se hace un chiste o tienen una palabra por alguna situación graciosa que ocurrió, utilizan una broma y es lo que se llama como chiste con prerequisito. Resulta que sucedió algo, pero el teletrabajador, como no estaba el día que sucedió, no tiene el contexto y no tiene por qué reírse, ¿cierto? Entonces, a veces eso es lo que pasa, que hay algunas dificultades, pues, como en no tener comunicación. Entonces, hay espacios para compartir. Yo, como teletrabajador, yo puedo disponer de un día para almorzar, para tomarme un café, aunque sea virtualmente, ¿cierto? Hay veces, por ejemplo, hay un grupo de docentes virtuales de la OEA que hacen un foro en el que cada integrante cuenta cuál es su comida típica o cuáles son las costumbres de su país, de su región, y las comentan y se mandan fotos e interactúan y logran conocerse. Debe haber una disposición a conocerse. Se puede aprovechar las tecnologías también para hablar, para compartir, para celebrar cumpleaños. También se puede trascender a la virtualidad. Bueno, no nos vimos en toda la semana porque estaba teletrabajando, pero encontrémonos para comer. Entonces, yo creo que estos espacios hay que conservarlos. Otro espacio ya más académico son las comunidades virtuales de conocimiento. Las comunidades virtuales de conocimiento y las comunidades virtuales sociales. Resulta que hay un asunto que también lo citan como desventaja del teletrabajo, que es la fuga de conocimiento, de información de la empresa, o que ese teletrabajador tiene un conocimiento que lo tiene él en su cerebro y en su computador, pero los demás compañeros no lo conocen. Pero eso no sucede solamente con el teletrabajador, sucede también con las personas que están presencialmente. Entonces hay que tener una comunidad virtual de conocimiento en esas intranet maravillosas que casi todas las organizaciones tienen, o en una herramienta
gratuita como Google Groups, donde yo puedo interactuar, compartir y compartir, por ejemplo, una experiencia con un proceso que generó dificultades, contar cómo la solucioné y que otro retroalimente diciendo, a mí me pasó esto, pero yo opté por esta solución e ir construyendo conocimiento en torno a los procesos organizacionales de la empresa va a ayudar muchísimo no solamente a gestionar conocimiento en red en la empresa, sino también a mantener esos nodos, esos cerebros que están por fuera de la oficina central construyendo conocimiento. Y también están las comunidades virtuales sociales, que es Facebook, Twitter, pues Twitter da más para compartir información, pero Facebook da la oportunidad de decir, tal compañero tuvo hijo, el otro está triste porque se le murió un pariente, el cumpleaños del mes lo vamos a hacer en tal parte. Entonces, también es importante incentivar el uso de esas comunidades virtuales sociales, además de las técnicas de conocimiento. Bueno, están, pues retomando ese punto de estas comunidades virtuales, les digo que esos espacios pueden trascender a la presencialidad. Entonces, en una empresa tienen una intranet donde está el foro, el grupo, que tienen un cineclub, es el grupo cultural de la empresa, hay otros que son de gastronomía, por poner ejemplos, y hay otros que son de ciclismo, ¿cierto? Pues el ciclismo no se puede hacer por teletrabajo, yo puedo compartir las noticias de Rigoberto Urán y de los campeonatos y del Tour de Francia, y me puedo enterar, pero si yo soy ciclista y practico eso y quiero conformar un grupo y quiero seguir rutas con un compañero, pues esos espacios virtuales me pueden servir para mantenerme actualizado, para ponerme citas, pero también puede trascender a la presencialidad. En eso también los gerentes de las empresas tienen una responsabilidad y es facilitar esas posibilidades, porque en muchos sitios bloquean muchos espacios por seguridad informática, pues que también es un asunto complejo de manejar, pero estos espacios sirven mucho para que la gente se sienta acompañada, para que no se pierda la comunicación y que no se borren a esos que no están ahí presencialmente. Muchas veces en una empresa que es muy grande hay gente que no se ve, así trabajan en la misma empresa, entonces también puede servir para conectar esos nodos que están lejanos en otras áreas de la empresa para construir espacios sociales que les permitan mantener un hilo conductor en su comunicación y que no sea solamente desde lo técnico, desde el trabajo, sino también de lo social, que somos seres sociales, ¿verdad? Bueno, consecuencias de las interferencias comunicativas. Puede haber rechazo e aislamiento. Es que yo dije, es que aquel dijo, es que como no dice, es que, ay, es que yo no lo entiendo. Además, porque como hay un paradigma todavía de la presencialidad, lo tenemos que contrarrestar con la comunicación. Todavía se necesita la persona ahí sentada y romper ese chip, cambiar ese chip y romper ese paradigma no es de la noche a la mañana. Tenemos siglos de presencialidad, entonces ahora que llegamos con la virtualidad tampoco podemos esperar que sea pues de una que se cambie este modelo. Entonces, con la comunicación podemos hacer cosas. Si no lo hago, miren lo que puede pasar. Puede haber conflictos, puede haber un desorden de la información, que lo que les decía ahora en las plataformas, pero es que yo lo puse allí, es que yo lo compartí por el Google Drive, yo lo envié por correo, yo lo puse en la plataforma, y entonces no hay como unas líneas específicas, entonces puede haber un caos en la información, un rechazo y por condiciones personales puede haber un aislamiento. No solamente del teletrabajador que diga, ay no, ya me cansé y me voy y mejor me meto en lo mío nomás, sino también de los compañeros. Por ejemplo, aquí en Medellín había una empresa que tenía el piloto de teletrabajo y había compañeros que decían, ay, ¿verdad que vos sos televagador? Televagador porque se iba o porque al otro día no venía. Entonces se van dando una serie de paradigmas que solo a través de un buen liderazgo del gerente y una buena comunicación y una integración con los compañeros, con una buena sensibilización y educación frente al tema, se puede contrarrestar. Y para mí la comunicación es el eje transversal de eso. ¿Qué pasa? Cuando un teletrabajador se aburre o un trabajador se aburre, se va, busca otras opciones. Entonces podemos perder personal cualificado, gente muy buena que puede aportarle muchísimo a la organización y a los procesos por no adoptar una buena comunicación, una buena estrategia de comunicación. Entonces,
Lo más importante es conocer el teletrabajo, conocerlo, vivirlo, porque es que hablar de lo que no se sabe es complicado. Y tratar de ponerse mucho en el lugar del otro, en el lugar del otro. Hay muchos cursos virtuales, por ejemplo, que fracasan. Hay profesores que dicen, ah, no, es que yo no tengo por qué hacerle terapia al estudiante, o yo no tengo por qué estar detrás de él. Pues resulta que es que ese estudiante también es una persona, y muchas veces está lleno de pánico. Y una conversación por Skype personalizada o un correo personalizado que no sea colectivo para todo el grupo, sino que le digan, hey, vos, Juan, te estoy notando que no estás haciendo las actividades, estoy notando que esto no está funcionando, conversemos. Se los digo por experiencia propia como docente virtual y como comunicadora digital, y porque he visto otros procesos de otras personas, de otras organizaciones. Eso mejora. La llamada telefónica, llegó el teléfono convencional, funciona, se los dije hace un ratico. Una llamada telefónica, decir, hey, el hecho de escuchar la voz del otro, de saber cómo habla el otro, si tiene voz grave o aguda, si tartamudea, cómo habla, eso libera muchísimos asuntos en la comunicación y no perdemos ese cerebro, no perdemos ese ser humano que puede aportarle mucho a la organización. Bueno, ¿qué debe hacer un líder que tiene teletrabajadores a su cargo? Es un líder que tiene que comunicar, que gestiona el desempeño de su teletrabajador. O sea, por eso es que muchos pilotos de teletrabajo han fallado, porque es que llegan y le dice al gerente, al mando medio, mire, usted tiene que tener a su equipo de teletrabajar. Claro que sí, señor gerente, yo pongo a mi equipo de teletrabajar. Sí, es que su área es una de las que más puede teletrabajar, porque es que no tiene atención al cliente, porque es que lo que hace lo puede hacer a través de la plataforma, entonces la persona puede estar en el lugar del mundo y además ya firmamos el pacto por el teletrabajo y además ya somos parte de todo ese proyecto, entonces lo vamos a incorporar, y resulta que ese líder, que no es el gerente general, sino que es el jefe de un área específica, también está abrumado, también está asustado, no sabe cómo es que comunica eso, cómo es que esa persona que tenía todos los días ahí sentada a un paso ya no está, y entonces es como que no existiera. Entonces, ¿cómo rompo yo todos esos paradigmas? Entonces, yo tengo que primero conocer el tema, yo mismo saber cómo lo comunico, y un gerente es para gerenciar, precisamente gestiona ese desempeño, sabe quién es bueno para esto, a quién puede soltar, a quién le tiene que decir un poquito más y a quién le tiene que hacer terapia para que se sienta un poco mejor. Entonces, gestiona el desempeño de su teletrabajador, genera espacios de comunicación individuales y grupales y gestiona el conocimiento de ese teletrabajador con su equipo de trabajo. O sea, que no haya fuga de capital intelectual, que no haya fuga de conocimiento, para que esa persona pueda compartir todo ese saber que tiene con sus compañeros que también tienen un gran saber, y que juntos va a poder ser más productivo y va a redundar en competitividad para la organización. ¿Qué tiene que hacer un teletrabajador? Ser autoeficaz. O sea, una persona autoeficaz, cuando se habla de competencias para el teletrabajo, que eso se los va a hablar Paula Álvarez, la directora de ICDL Colombia, mañana. Un teletrabajador tiene que tener muchas competencias, las mismas que tiene un trabajador convencional, pero con algunas más afinadas, y una de las que cita la literatura es la autoeficacia. O sea, yo tengo que saber ser disciplinado, autorregulado, tengo que saber gestionar mi comunicación, tengo que cumplir con plazos, tengo que saber incluso decir, no, es que en ese tiempo yo no alcanzo a desarrollar esa actividad, y mire que está siendo comunicado, está comunicando, mire, si yo sé que yo no me gasto la hora de por la mañana organizándome, ni la otra hora desplazándome de la empresa, que yo no tengo que llegar tarde a mi casa, o sea, yo tengo muchas condiciones para poder hacer mi trabajo. Sin embargo, en ese tiempo no puedo, y siempre ser muy proactivo, siempre proponer, siempre mirar cómo puede ser mejor, o sea, cómo se puede mejorar una situación, tanto desde lo comunicativo como en general desde el desarrollo de una actividad. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un teletrabajador, mantenerse muy comunicado en la conclusión. Yo sé que he sido muy reiterativa con eso, pero hay que ser una persona que se comunica, incluso las cosas malas. Si se saben decir, se dicen bien dichas, pues entonces voy a obtener una respuesta que puede ser positiva para esa labor. Algunos tips de comunicación para el teletrabajo. No se aísle.
trate de mantener algún contacto social, trate de hablar con los compañeros, tener un receso, no pues que se le vuelva el asunto de que tiene que mantener el chat cerrado porque o si no, no lo dejan trabajar, no, hay que decir, hola, me encantó saludarte, qué bueno, buenos días, me estoy tomando un café, mientras me tomo el café, hablo contigo, te pregunto cómo estás, bueno, me voy a seguir trabajando. También es importante no saturar a los compañeros con conversaciones infructuosas, no alargar reuniones, por ejemplo. Una de las dificultades más grandes, y lo conocí en un caso concreto en una empresa en Medellín, era que al teletrabajador no lo dejaban en la reunión conectar por Hangout, como estamos nosotros ahora, porque él se demoraba mucho conectando. Entonces, no, esperen un momentico, esperen. Entonces, los demás en la sala de reuniones, esperando a que él lograra solucionar sus asuntos de conectividad. Entonces, hay que hacer pruebas, hay que revisar la conectividad, si tengo que presentar algún documento que los demás tienen que ver, pues que esté bien el documento, que mi micrófono funcione, o sea, todos esos aspectos técnicos que pueden alargar una reunión, generar interferencias y por eso que le digan, ay no, el día que hay reunión, ¿qué importa que usted se teletrabajo, pero viene aquí y se sienta aquí? Porque es que, no, qué pereza, siempre el mismo problema, que la conectividad, que se cayó la red, que no le funcionan los equipos, no. Entonces, una forma del teletrabajador mantener una buena comunicación es mantener también bien sus equipos y hacer pruebas antes. Y otro asunto que pasa mucho es que por el miedo de ser borrado, entonces se toma la palabra, se sienta en ella, sigue hablando y hablando porque quiere mostrar que sabe mucho, porque tiene mucho susto de que no lo vean. No, sus compañeros también tienen que saber que usted sabe y su gerente también tiene que saber que usted es una persona que diga lo que tenga que decir, pero que sea claro y conciso. Y también, por favor, una buena gramática y una buena ortografía, que este asunto de el reemplazar el que con la K, el de poner todo con emoticones y hacer cosas, no es lo más adecuado al momento de comunicar. Bueno, este espacio es para preguntas, cuéntenme si tienen alguna inquietud, estoy pendiente de ustedes. No sé, Paula, Carolina, si hay preguntas. Hola, sí, pues entonces, si no hay más preguntas, a ver, yo veo por acá. No sé si tienen preguntas o si damos por terminada
la, la charla, espero que haya sido de utilidad. Eh, Actualmente estoy con el programa Más Teletrabajo, con todo lo que es el asunto de la comunicación digital en el programa. Espero que sea de utilidad, pues podemos compartir la presentación para que la tengan con ustedes y puedan ver esos tips que necesitan. Eh, pues si no tienen preguntas, pues hasta la próxima y, y que se comuniquen mucho. Hasta luego.